Bienvenidos a Conectar para Brillar. Hoy estoy muy emocionada porque quiero contarles que este es el último episodio de la temporada de Conectar para Brillar. Estamos grabando hoy con Andre el episodio número 50 de Conectar para Brillar, así que esto va a salir a fin de año, Andre. Perfecto. Así que bueno, gracias a todos por estar, por compartir. Hoy estoy con una invitada muy especial. Estoy acá en su lugar. Psique Sport, ella es psicóloga deportista, ahora la voy a presentar como corresponde. Gracias por recibirnos, André. Me encanta que estés acá. Bueno. Además, me encanta para que puedan conocer un poquito de lo que uno hace. Sí. Está buenísimo, ya van a ver, este va a ser un episodio hermoso. La voy a presentar como corresponde, ya dije. Ella es Andrea Recaño, es experta en psicología del deporte, formada en neurociencia en la Fundación Favaloro y con capacitación internacional en coaching deportivo y psicología aplicada al fútbol en España. Desde hace 8 años es la coach deportista de Racing Club, acompañando equipos, deportistas juveniles y profesionales en su desarrollo emocional y mental. También trabaja con corredores de autos y atletas de distintas disciplinas, ayudándolos a gestionar sus emociones, mejorar su rendimiento y reconectar con la confianza en sí mismos. Hoy viene a contarnos cómo la mente, el cuerpo y la emoción se entrenan igual que un músculo y qué podemos aprender del deporte para aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Así que gracias. Ay, parece un montón. Bienvenida. Y pero es lo que haces. Sí, tal cual. Mi nombre es Vanessa Lauk y esto es Conectar para Brillar, un podcast donde compartimos experiencias, aprendizajes, herramientas e historias inspiradoras que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y a revelar el brillo que cada uno lleva dentro. Bienvenido a un nuevo episodio. Viste que uno en el día a día no lo ve. No lo ve, y bueno, y lo hice corto, porque ella tiene una historia bastante larga que tomé lo que sentí más importante para la presentación, pero bueno, tiene mucha trayectoria, así que vamos a charlar lindo hoy. Dale. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerte, Andre, es, como dijimos recién, tus primeros pasos, la psicología del deporte, sin saberlo, vos me contabas, fue acompañando a un adolescente piloto de karting, ¿no? Exacto. ¿Qué te pasó a vos internamente en ese proceso que te hizo dar cuenta de decir, che, acá hay algo para mí? Mirá, la realidad es que yo estaba terminando la especialidad en niños y adolescentes y en la tesina uno tenía que supervisar y llevar adelante el trabajo con un adolescente o un niño que estuviera trabajando. Y yo estaba trabajando con un adolescente que corría en karting. Y la realidad es que era muy fuerte porque él no quería correr. Y más de una vez se veía obligado a tener que correr. Estaba a punto de ganar el campeonato y salir campeón de karting. Pero era un deseo del papá, no de él. Entonces, muchas veces hacía dibujos de autos, porque él lo que aspiraba o soñaba era querer ser diseñador de vehículos o dibujar para diseñar prototipos, pero no correr. Y entonces hablaba del padre y dibujaba diablos, dibujaba... Bien concreto, ¿eh? Sí, dibujaba escenas así de mucho desgaste emocional. Una historia dura, porque de hecho participé de un libro escribiendo, obviamente cambiando los nombres, claro. Y terminó con que él dejó de correr y al papá que estaba en el medio me lo crucé varias veces en los autódromos después de años. Y después de mucho tiempo, además no me podía ni ver el papá al principio, porque había sido como a quien él podía cargarle la responsabilidad de que su hijo había dejado de correr. Él transitaba una depresión y un día me paró en un autódromo y me dijo, yo te tengo que agradecer, porque después de mucho tiempo logré tener una relación con mi hijo que no había tenido antes y ahora mi hijo sí es feliz. Y fue muy fuerte para mí, porque más allá de todo lo que uno quiere construir y conseguir para que el otro viva de una manera plena, no cumpliendo con los mandatos ni las creencias del otro, y la realidad es que en las edades tempranas por ahí uno está mucho más preso de tener que cumplir con el mandato familiar que el papá lo hubiera podido registrar.
para mí fue importantísimo. Bueno. Porque eso abre otra posibilidad en la vida. Sí, tal cual. Pero bueno, yo creo que lo que contás pasa mucho. Sí. Pasa mucho de que los padres proyectan en los hijos profesiones frustradas o deseos frustrados. Y quizá los chicos tienen una habilidad, o esto, él quizá tenía algo que le gustaba, que tenía que ver, pero no necesariamente ser piloto. Exacto. Así que bueno, qué interesante. Bueno, y ahí vos dijiste, yo acá puedo ayudar. Y entonces empecé tenía que supervisar el caso, ni sabía que existía la psicología del deporte. Claro. Y la realidad es que me fui empapando de todo eso, también atravesada que mi mamá había sido muy futbolera, amaba Menotti, en mi casa se miraba deporte, y bueno, y cada vez fue como entrándome la curiosidad y empezando a ver que por ahí se olvidaba o se dejaba en un costado que el deportista es persona y que le pasan un montón de cosas y que pareciera que tienen que ser Ironmans, ¿no? Y me pasó de vincularme con Sandra Rossi, la neurocientífica que trabaja con Gallardo desde que arrancó el primer proceso de Gallardo en River. Y yo me acuerdo que Sandra decía, bueno, ella viene de la parte de la medicina, y ella me decía, los quiero humanizar, y yo le decía, y yo los quiero potenciar en su mente. Claro. Por esta cuestión de que a veces no se les permite conectarse con el dolor, con la frustración, porque se conecta con un lugar en donde pareciera que es debilidad. Y me acuerdo muchísimo de un exjugador de la selección que cuando empezó a conectar con decir, bueno, vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad, y sobre todo para el hombre. Bueno, viste la foto, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño, que Messi salió llorando, que se hizo viral. Exacto. Que le dolía el tobillo, bueno, Exacto. y también está llorando de la bronca de no poder estar jugando. Exacto. Y eso, o sea, yo creo que ese jugador, más allá de, bueno, de ser admirado por lo que hace deportivamente, también es muy admirado por cómo se comporta como ser humano. Sin lugar a dudas. Creo que ha sido una enseñanza, ¿no? Lo que pasa es que me parece que desde ese lado Messi nos vino a traer un líder con digamos, otro bagaje interno donde, digamos, para mí fue maravilloso la transformación en los últimos años de Messi y sobre todo por cómo influye en los adolescentes, los ídolos o los líderes, que en algún momento son ejemplos para tomar identidad o identificación de algunos roles internos. Y nosotros veníamos con, no me voy a meter en la controversia, pero de todo un modelo maradoniano, claro. Sí. Extraordinario deportivamente, no creo que de la misma manera desde lo personal, y entonces desde ahí se lo comparaba tanto a Messi, claro. Y a ver si no tenía esa garra, y Messi fue otro líder, y sin embargo muchos deportistas o muchos jóvenes quisieron asimilar ese modelo y empezar a estar conectado con otro tipo de liderazgo, otro tipo de sentido de pertenencia. Más humilde y de trabajo en equipo. Y de poder mostrar la vulnerabilidad de lo que le significaba para él, cuando tanto se lo cuestionaba, ¿por qué seguía con la camiseta argentina? Claro. Si tanto conseguía en Europa y con la camiseta no. Y si cuando se lo cuestionó de que no sabía el himno argentino. Claro. Y cerró muchas bocas y empezó a mostrar lo que, por lo menos para mí, y yo lo traté de mostrar muchísimo, doy clases en la Facultad de Periodismo Deportivo, y yo le decía, bueno, con todo lo que consiguió Messi, ¿por qué ustedes creen que Messi sigue? Con todo lo que se lo ha vapuleado. Y me parece que tiene que ver con el trascender como persona y como ser humano. Cuando vos encontrás tantos obstáculos y seguís peleando por un propósito en tu vida, tiene que ver con algo que va más allá del ego, que va más allá de una intención personal. Tiene que ver con influir en el otro y en todos los que están
alrededor de tu vida, ¿sí? Entonces me parece que él vino a modificar un estilo en la selección, un estilo de liderazgo y un ejemplo de padre, familia, de amigo, bueno, yo creo que la selección de Scaloni fue una muestra de, con todo otro bagaje de deportistas que estuvimos antes en la selección, cómo lo humano pesa mucho más y cómo la conformación de equipo y de estar conectado al disfrute de lo que uno hace trasciende fronteras. Sí, salir de la exigencia, ya que hay una pregunta más adelante, ¿no? Pero esto de, ya de por sí uno es autoexigente con uno mismo. Sí. Y imagínate, acá tenés la exigencia del equipo, del DT, del club, de la hincha, o sea, está exigido claro, por todos lados. Claramente. Entonces, si el deportista pone el foco en eso, chau, me imagino. Sí. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, a seguirnos en Instagram, en Spotify y a sumarte a esta comunidad hermosa donde podemos motivarnos y brillar juntos. Sí, se te limita o tienen que a veces protegerse mucho y sobre todo en los últimos 10 años, si querés, en donde la exposición a lo mediático o a las redes sociales no solamente queda en vos. A veces el deportista por ahí te dice, bueno, le dije a mi familia que cierran las redes. ¿De verdad? Que vos decís, ¿por qué? Y porque le duele. Y por ahí también ellos tienen que aprender a trabajar el que, bueno, también es del otro. Sí, la mirada del otro. Pero si papá, mamá, el primo, demás, se dedica a mirar las redes, vos ya le dijiste, bueno, por acá no. No es tu responsabilidad, claro. No podés conformar a todo el mundo. Claro. Pero sí es duro porque depende a veces de un resultado. Y vuelvo a decir, por ahí se pierde de vista que el deportista en ese proceso, y pasó mucho en la pandemia, atravesó una depresión. Y no se habla de, hay un jugador de fútbol con depresión. Claro. O atravesaba un conflicto familiar. O me ha pasado de deportistas con niños y de que por ahí van a un shopping a distraerse con su familia y de que alguien lo viniera a insultar o bardear y tener que contenerse y también saber cómo poner el límite sin faltar el respeto, porque vos estás enseñando a tu hijo a que no se te falte el respeto, claro, pero que sos una persona mediática, entonces no podés reaccionar. Sí, se juntan pero tenés una vida. Muchas cosas, tal cual. Y cuando vos a tus hijos por ahí le decís, bueno, todo no pasa por el deporte, pero después tenés que quedar encerrado, porque si vas a un shopping, dicen, ay, ¿cómo perdiste si venís a un shopping? Y sí, sos persona. Claro. Y tenés una vida, más allá del deporte. Entonces, tenés que empezar a tomar herramientas, empezar a desarrollar habilidades que te permitan convivir con ese trasfondo emocional para preservarte vos y los tuyos. Claro. Indispensable. Me encanta. Sí, bueno, entonces como para redondear de lo que estábamos conversando, me quedo con esto que dijiste, que los deportistas también son personas y es algo que por ahí se olvida, así que lo quiero dejar así remarcado porque me parece súper interesante, porque este espacio Conectar para Brillar buscamos siempre generar conciencia sobre las cosas, sobre las situaciones, sobre los temas que estamos tratando como el de hoy, que tiene que ver con la psicología del deporte. A lo largo de tu carrera trabajaste tanto con adolescentes como con deportistas profesionales, como dijimos. ¿Qué diferencia ves vos entre ambos mundos en relación al manejo de la emoción y la presión? Creo que hablamos algo recién, pero si hay algo puntual que quieras remarcar. Sí, yo creo que, a ver, primero y principal es lamentable, pero es una realidad, y entonces uno tiene que ver de qué manera trata de generar la mayor salud posible. En el alto rendimiento, vos al adolescente en realidad estás haciendo iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? En realidad estás artificialmente o estás buscando provocar algo que no es lo natural para ese momento evolutivo. A ver, ¿qué quiero decir? Uno sabe que el desarrollo cerebral en ciertas funciones del neocórtex o corteza frontal y demás se termina de madurar alrededor de los 23, 25 años. Pero vos necesitas, o los clubes necesitan, sacar estrellas a los 18. Entonces, ¿cómo hacemos?
¿sí? Y necesitas potenciar para que todo eso se produzca, entrenar funciones y habilidades cognitivas que su máximo esplendor no va a estar para los 18 años, que tiene que ver con la toma de decisión, con juicios deductivos. Entonces, nosotros forzamos a esa maduración antes de tiempo. Claro. Y no podemos no hacerlo. Es como el médico que tiene que acelerar procesos de curación para que el deportista juegue un fin de semana. Y los tiempos lógicos del cuerpo llevarían a que la evolución sea más pausada. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo en cuanto a lo que es el entrenamiento cognitivo. Pero lo que sí tratamos de buscar es darle otro bagaje de entrenamiento para que se puedan proteger. Claro. ¿Por qué? Porque vos ya vas a chico, pasó con Carlos Alcaraz en el club, por ejemplo, que con 18 años estaba plantándose en un Maracaná, en un momento importantísimo, contra un rival importantísimo, y sin que le pesara el que él estaba en esa situación. Entonces, ¿cómo haces? Dándole herramientas que le permitan entender procesos de maduración emocional, no maduración cognitiva. Sí, buscamos que puedan tomar deducciones, que tomen decisiones correctas en la cancha, que no se desenfoquen, que mantengan la concentración, pero también saber, bueno, cómo me hablo internamente para tolerar la exposición en ese momento y yo estar en mi eje. Claro. Y estar enfocado. Y si cometo un error, hay algo que es muy cliché en el fútbol, que el jugador de fútbol lo dice, y perdón mi vocabulario que voy a usar, ellos te dicen que cuando arrancan, si las 2 primeras bochas o 3 primeras pelotas no son buenas, voy a tener un partido de mierda. Ya lo saben. Ya lo saben, entonces, o lo están procrastinando. En realidad, tiene que ver con una creencia limitante. Claro. Y yo le juego mucho el juego de los porcentajes. Y le digo, bueno, vamos a hacerlo al revés. ¿Cuántas pelotas vos perdés por partido? Y no, 2, 3. Bueno, entonces al revés. ¿No te parece que si las 2 primeras pelotas las perdés, te queda una por perder? ¿Qué es el timing? ¿Qué es la puesta a punto? Como decía Michael Jordan, son los errores de predicción. Perdiste 2, ya está, le tomaste tu tiempo. No perdés más en el partido. Permitítelo, no que te condicione. Claro. Míralo al revés. Significa que es como si estuvieras jugando al pool. Tiraste una vez, 2, la tercera, ya está, agarraste el timing. No pierdo más bochas. Y cambia el paradigma. Claro. Cambia la manera en la que vos te estás acompañando en un partido importante. Y cambia todo. No es que solamente cambia cómo te hablaste. Cambia todo. Sí, cómo te en parás, cómo vos te vas a reaccionar. Exactamente. En cómo vos lo vas a llevar adelante. Claro. Entonces, de un mundo limitante aparece un mundo de posibilidades. Y eso es multiplicador para que ellos puedan posicionarte en una situación. Por eso digo que, a ver, obviamente no es lo mismo lo que con el bagaje de experiencia, vos trabajando en una primera, tenés jugadores con 30 años, que en realidad en la sociedad es un joven, a los 30, 35 es una persona que se le está terminando la carrera. Claro. Pero que tiene todo un recorrido que le enseñó que vos tenés que potenciarlo con otras cosas o empezás a trabajar con un deportista con 35 años en cómo va a estar preparado para el día después y cuando eso se termine, porque se jubilan muy jóvenes, a uno con 18 que en la sociedad estaría viendo qué quiere elegir para hacer una carrera, y en un chico en el deporte a los 18 es alguien que está poniendo la frutillita a la torta porque ya tiene que lucirse para ser el as en donde va a explotar deportivamente. Claro. Me gustó mucho esto que dijiste vos, la diferencia, me parece que es interesante, entre lo que es la madurez cognitiva y la madurez emocional. Total. Sobre todo por esto de que también más allá de la edad, digamos, también es asumir un compromiso, una responsabilidad, son como otras cosas que van pasando que te ayudan a madurar de golpe en ese sentido, pero si no va acompañado de una madurez emocional, es complejo. Sí, se complica. Así que me parece súper interesante. Desde hace 8 años vos trabajás en Racing Club, como dijimos al principio. ¿Qué es lo más desafiante que has tenido que hacer de acompañar en este club?
A ver si tenés alguna anécdota o alguna cosita para contarnos. A ver, la realidad es que como desafío, si vamos a los logros deportivos, obviamente lo que fue ganar la Sudamericana, la Recopa, esos fueron desafíos hermosos, ¿sí? Ahora, si voy a lo humano, específicamente, creo que el desafío que más me impactó fue en la pandemia. Claro. Porque el deportista está acostumbrado a que el deporte es su canalizador. O sea, me ha pasado de deportistas que, por ejemplo, en otros clubes, uno que, por ejemplo, se enteró que su papá no era su papá y en ese momento estaba en la selección y en un momento importante y bueno, y su cable a tierra era el deporte. Nosotros trabajábamos y en muchos momentos él me decía, si yo no tuviera esto, que es lo que a mí me permite desahogarme, conectarme con descargar o demás, no sé cómo atravesaría esta situación. Claro. Entonces, en la pandemia lo que ocurrió es que de golpe se vieron quietos. No quiero hacerlo muy teórico, pero psicológicamente hablando, la quietud es la primera manera de comprender en el niño la muerte. Nosotros vamos entendiendo el concepto de muerte, vida y muerte, desde que somos muy chiquititos, por eso tampoco les genera angustia a los niños, porque ven un pajarito muerto en el piso y te dice, está muerto, porque está quieto. Claro. Por eso para un niño que uno lo ponga en penitencia y que se tenga que quedar quieto, es una terrible. Situación de angustia muy grande. ¿Por qué? Porque ellos descargan en el movimiento, ¿sí? Bueno, desde ahí en adelante, la realidad es que la quietud genera mucha angustia. En el deportista mucho más. Entonces, de golpe se vieron encerrados sin poder ejercer el deporte, sin poder hacer lo que están acostumbrados a hacer. Entonces, en ese momento trabajábamos mucho por Zoom. Claro. Entonces, por suerte yo, como ya venía trabajando por Skype y por otras plataformas, tenía deportistas en Canadá, yo trabajaba con golfistas de la selección de Canadá, entonces ya estaba habituada a las redes de otra manera, pero bueno, Zoom nos permitía hacer reuniones en bloques de cada 4, cada 5 y hacíamos cosas de, por ahí, concentración, trabajar funciones y habilidades cognitivas, pero también por ahí yo les hacía hacer juegos de búsqueda del tesoro y competían y tenían que aparecer uno, por ejemplo, con una sartén en pantalla, se mataban de la risa, o se tenían que disfrazar con una remera de la mujer o la pareja o de la madre o demás, a ver quién venía, y lo esperaban, desesperados, para reírse con el compañero por la pantalla. Un poco, sí. Hasta que un día, previo a que empezaran a poder tener que volver, porque ya los había cansado, ya no había cómo generar que se divirtieran con una pantalla, pedí permiso para empezar a hacer visualizaciones grupales y hicimos una visualización de que ellos se vieran entrenando en el cilindro. Y pusimos cantos de la hinchada alrededor. Y entonces ellos ya habían ejercitado visualizaciones, verse salir del vestuario. Y fue muy emotivo. Y un par me llamaron después y me dijeron, Andrea, cuando terminamos empecé a llorar. Porque mira, te lo cuento y me emociono yo. Sí. Porque me decía, yo no podía entender la angustia con la que yo me estaba sintiendo de no poder ponerme los botines, de no poder... Fue muy duro, sí, fue muy muy duro cruento para todos, y para ellos fue conectarlos con lo que les es el sentido de vida. Claro. Imagínate que muchos arrancan a los 4 años. Claro. Entonces, no poder tocar una pelota, porque había algunos que viven todos se hacen la idea de que el deportista vive en casas impresionantes, pero tenías algunos que estaban encerrados en un departamento. Claro. ¿Y cómo hacemos? Y tenías chicos, cuando hablamos de, no los jugadores profesionales chicos, los más chicos del plantel, que no sabían qué hacer con un montón de cosas,
¿sí? No tenían Entonces, herramientas tampoco para resolver. totalmente. Entonces, bueno, eso te diría que humanamente fue como lo más desafiante. impactante y desafiante. Y lo otro, en realidad, fue un desafío hermoso a nivel logro, resultado. Y yo siempre digo, bueno, por algo cada vez que se va un deportista del club siempre dice, bueno, lo que le cuesta, lo que llora antes de irse, porque lo que sientes es, somos familia. Claro. Y a veces parece una frase armada, pero la realidad es que yo siempre digo, bueno, en estos 8 años pasaron muchos técnicos, muchos jugadores, pero el sentido de pertenencia que se logra por trabajar la parte humana, porque vos lo ves, vos ves, y bueno, lo han dicho mucho, porque Racing ha logrado en el último tiempo las cosas que ha logrado, porque dan la vida por un compañero. En la cancha son familia. Después, obviamente, hay más afinidad con uno que con otro, pero la realidad es que vos ves que se quieren comer al de enfrente. Y comer desde esta cuestión de, no vas a venir a golpear a mi hermano, no lo vas a hacer. Hay una cuestión de mucho amor y se siente, trasciende, se siente. Y cuando están por salir a la cancha, digo, para saber, ¿vos solés ir a ese momento? Yo estoy en la arenga de ellos, en el vestuario. Algo que fue una invitación de ellos. El vestuario es su casa. Los únicos que deciden lo que ocurre y deja de ocurrir en el vestuario son los jugadores. Okay. ¿Sí? Y la realidad es que ellos me participan de ese último momento por una cuestión de... pierdan o ganen, digamos. Eso es previo a salir a la cancha. Ok, ¿sí? Previo. La arenga que se hace previo a salir. La realidad es que el estado emocional con lo que se sale previo al partido se siente, influye. Vos ves cuando están demasiado en silencio, a veces para la próxima, porque muchas veces me han dicho, bueno, ¿y ahí intervenís? No es mi espacio, no me corresponde. Aun cuando por ahí vos detectás, decís, están pinchados, no me corresponde meterme e interferir en eso, es parte de un proceso de aprendizaje. Después, en la semana se habla de qué se dijo, qué no se habló, cómo estaba el estado de ánimo, ¿sí? De hecho, me pasó en una situación particular, el que íbamos en el micro, voy en el micro a la cancha con ellos y decir, estamos muy callados. Y un deportista me dice, che, Andrés, siento que hay miedo, o que hay, háblalo, le dije. Al miedo, y ellos ya saben, el miedo paraliza. Claro. Si vos lo pones en palabra, bajás ese cuco, porque el miedo es parte de la vida. ¿Desde dónde uno tiene que creer que no se tiene que tener miedo? O no tener una emoción desagradable. Lo que pasa es que tiene más prensa las emociones agradables, es reírte a carcajada y está así hermoso. Que está todo bien a vos, no te tiene que dar miedo a nada. Como pero no hablar de las emociones desagradables. Pero cuando vos las enfrentás, ya empezás a buscar recursos para ver cómo lo llevas adelante. Y en estudios está visto que el miedo frena la acción, paraliza. Sí, obvio. Entonces, cuando vos lo empezás a hablar, empezás a encontrar posibilidades para enfrentarlo. En una arenga en particular, después de esto, lo que ocurrió fue empezar a decir, bueno, si estamos cagados, es porque es muy importante para nosotros lo que vamos a vivir. Salgamos con todo, salgamos a comernos la cancha, salgamos a hacer que sea nuestra posibilidad. Y sí, el miedo tiene que ver con que es tan importante para nosotros que vamos a luchar por todo. Y pase lo que pase, nos vaciamos adentro de la cancha, después veremos qué pasa. Y ya salís diferente. Claro, sí, tal Entonces, cual. La realidad es que, obviamente, vuelvo a decir, que ellos me permitan estar en ese momento. Yo siempre digo que soy una privilegiada, es un honor para mí. Y que también tengo que respetar ese espacio, porque es de ellos. ¿Sí? Me encanta, y me encanta, bueno, también esto que decís vos, me permiten estar ahí, digo, me quedo pensando en lo que hablábamos antes también, de lo que debe ser vos como mujer, tu rol como mujer, involucrándote en todo esto que por ahí hoy ya no tanto, pero quizás es bastante más masculino, todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿no?
que te sientas bien recibida o aceptada, digo. Sí, en general, mira, en tantos años hablo del fútbol como en el automovilismo, quizás por las edades. El deportista ha sido mucho más abierto que por ahí lo que hay detrás del deportista, digo, qué sé yo, entrenadores o gente que trabaja los dirigentes en el club, son más de otra generación. Claro, y la realidad es que ellos fueron adaptándose a ver que era posible. Claro. Lo que pasa es que también es una realidad, cuando vos tenés el aval del jugador, porque el jugador es el que habilita o no habilita. Y vos ves como dirigente, entiendas o no, me pasó, no hablo de Racing, hablo en otro club en el que estuve mucho tiempo también, y cambió la dirigencia, y entonces, bueno, una psicóloga deportiva. Y viene el manager a decirme, bueno, ¿y qué necesitas? ¿Qué te estaría haciendo falta? ¿Vos necesitas diván para cada uno de ellos? Y yo dije, no, este señor no entiende nada de qué hace el psicólogo deportivo. No trabajamos con diván acá. Y de hecho, hay momentos de entrevistas individuales y mucho trabajo grupal. ¿Por qué? Porque es indispensable la comunicación y también sacar situaciones, porque el jugador tiene que tener mentalidad ganadora y en todo momento están compitiendo y por ahí están haciendo un loco y se rajan una puteada y eso queda ahí. Claro. Si vos no entendés los códigos del vestuario, los códigos del entrenamiento, interpretás todo mal. Entonces tenés que, por eso digo, muchas veces hay coach que se meten en el deporte y tienen situaciones que los terminan alejando, claro, como ha pasado con gente muy preparada en el ambiente, pero no en el fútbol. Y vos, cada deporte en el que te querés meter, tenés que saber cuáles son sus códigos. Claro. Porque si no, muy posiblemente el deportista te haga a un lado y te haga parte. Cuando el empresario, el dirigente, el técnico ve que el jugador te trae porque lo entendés, porque te pide, che, necesito hablar con vos, porque te cuenta, es el primero que dice, sí, mira, no entiendo, pero andá. Pero, claro, sí. Vos venís, vos sos parte. ¿Qué diferencia hay entre lo que sería el mundo del deporte en el fútbol con el mundo del deporte en el automovilismo, que es donde más está el papá, digamos? ¿Hay una diferencia? Mira, en el automovilismo, si bien se le pone tanto condimento machista, te diría que es mucho menos machista que el fútbol. Mira. A mí es algo que me fascina. Me siento extremadamente querida en cualquier box, en algún autódromo que me toque transitar. La gente es muy humilde. Me encanta ver cómo vos podés estar en un box en donde estás con un piloto que corre para Ford y al lado hay uno de Chevy y las hinchadas van de un box al otro como si nada y es hermoso, muy pintoresco. Y hay estas cuestiones de que me ha pasado de trabajar en algunos campeonatos que me ha tocado participar y se han ganado, en donde yo siempre les hago reunión de equipo, ¿sí? Y mecánicos, el jefe de mecánicos del auto, el que de golpe empezamos el año y no sabe cómo jugar a ponerle palabra a sus emociones, y termina el año y por ahí alguno decir, empecé terapia, André. Y cambié cosas de mi familia y de mi casa. Y es hermoso, porque trasciende el deporte. Vos tocás vidas humanas. Para la vida. Claro. Entonces, la realidad es que si vos me decís, el ambiente del automovilismo, humanamente hablando, a mí me gusta mucho más, porque es menos cruento que en el fútbol. En el fútbol se es más machista por otras cosas, porque las hinchadas no van a compartir. Claro. No. Bajo ningún punto de vista. Claro, y la gente que es hincha a veces no entiende. A mí me ha pasado trabajar, por ejemplo, con muchos deportistas de San Lorenzo, cuando San Lorenzo ganó la Libertadores, y después trabajé en Huracán. Y entonces era como el diablo, cómo estaba en Huracán. Y trabajé en Independiente y después trabajé en Racing. ¿Y cómo? ¿Cómo estabas con esa otra camiseta? Es trabajo. Claro. Y uno lo hace con la mayor ética posible y respetando.
Y hoy te digo que hay gente que lo entiende y me pasa con Racing ir a jugar Independiente y gente con la que trabajé que me viene a saludar y me abraza y me dice, ¿cuándo vas a volver? Volve que te necesitamos. Y no, ahora estoy acá, pero es hermoso. Es hermoso Bueno, porque viste que también pasa significa con los que uno jugadores, les hizo que a veces, abrir otra sí, cabeza. hermoso. Viste que a veces Sí. pasa que los jugadores los compran, bueno, no sé. Claro, y obvio, juegan obvio. en otro equipo y se les arma, pobre, también ahí eso debe ser difícil. Sí, pero bueno, ellos entienden que es parte de su vida. Sí, tal cual. Lo que no lo entienden son los hinchas. Bueno, pero que por ahí de a poquito van empezando a tomar otra filosofía. Va a empezar. Y creo que se visibilicen estas cosas está bueno. permitan que, entiendan el factor humano, porque hay muchas cosas que quedan desde el desconocimiento. Cuando empiezan a salir entrevistas a deportistas, y bueno, pasó mucho con el Dibu. Cuando el Dibu en el Mundial contaba, bueno, hablé con mi psicólogo de tal cosa, se empezó a hablar de salud mental en el deporte, que antes era como una cuestión de esto no se habla, porque bueno, no, el deportista cómo va a hablar de salud mental. Sí, hay deportistas, bueno, tuvimos la situación del Morro García que se suicidó y eso también permitió, lamentablemente, que se empezara a hablar de que había deportistas con depresión. Y sí, claramente. Y que hay que acompañarlos de otra manera y que hay que asistir. Entonces, empezar a entender que les pasan cosas y que necesitan herramientas. Igual yo te escuchaba recién y digo, acá en Argentina es como que está muy fuerte hoy la posición de la terapia como herramienta. O sea, creo que la mayoría de las personas va a terapia. Sí. O hace algún proceso. O hace algún proceso, ¿no? Sí. Pero hay muchos otros países que está mal, o sea, todavía está mal visto hacer terapia, como, entonces estás loco. Sí, sí. ¿Entendés? Porque he hablado de la enfermedad. Claro, he hablado con gente de países más conservadores en ese sentido y te dicen, no, me dice, nadie hace terapia. Bueno, pero porque se lo ve desde la enfermedad. Claro. En el deporte, por suerte, yo trato de marcar mucho esto de que así como se ha cambiado el paradigma de que la preparación física tiene que ver con la salud, no solo con la estética, digo, ¿no? Hoy hay otro paradigma sobre todo en la gente grande. La gente grande que hoy entrena. Y me encanta. A veces he escuchado gente que dice, bueno, pero yo quiero poder hacer UPA a mi nieto. Claro. Y quiero poder cargarlo. Y claro, tiene que ver con la salud emocional y con la salud física. La terapia también. No tiene que ver con que vos tengas un espacio terapéutico, es porque tengas una patología. Es para que tengas un espacio de autoconocimiento, un espacio para superar situaciones, para escucharte, para poder reverte, y me parece que es todo un cambio de paradigma eso. ¿Sí? Correrlo desde el lugar de la patología para ver que es una herramienta más de salud. Ese es el punto. Me encanta. ¿Qué es lo primero que mirás en un deportista cuando empieza a trabajar con vos, digamos? ¿Dónde suele aparecer el nudo emocional o mental que le impide avanzar, lo típico que te ha pasado? A ver, primero tiene que ver con el autoconocimiento, porque muchas veces están como en piloto automático. Y no nos olvidemos que el deportista en general arranca su vida profesional sin profesionalizado a los 4 o 5 años. Claro. Es por eso que muchas veces lo llevo al extremo. Cuando están empezando a terminar la carrera y no saben qué hacer, yo siempre digo hay que trabajar en el día después, en cuando uno termina su carrera. ¿Y qué vas a hacer? Porque antes se veía mucha patología asociada, adicciones, juego, alcoholismo, porque aparecían depresión. Hoy se empiezan a formar y empiezan, bueno, yo en el plantel tengo más de 7, 8 jugadores que están haciendo carreras terciarias y universitarias. Mirá vos. ¿Sí? Que también lo permite hoy lo online, pero la realidad es que ya les permite empezar a preparar qué van a hacer el día que se jubilen de su profesión, ¿sí? Pero muchas veces yo le decía, imagínate que un médico, con todo lo que lo lleva a hacer, la carrera de medicina, la especialidad, cuando tienen el título en la mano dice, bueno, no, ahora me voy a poner un kiosco. ¿Por qué? Porque el deportista arranca su carrera a los 4 o 5 años. Cuando tienen 35 y terminan, ¿qué hago? Fue toda una vida. 30 años quizás. Entonces yo siempre digo, ¿vos vas a dejar tu máster para no hacer nada con esto? Entonces,
Hoy, que está la carrera de coaching deportivo o la de, qué sé yo, director deportivo, Así muchos se vuelven directores técnicos. o lo que son managers, asesores, videoanalistas. Cada vez es más amplio el bagaje de no tires por la ventana en todo lo que vos te especializaste. Claro. ¿De qué manera te volvés a reinsertar? Si tenés ganas de reinsertarte en este mundo, porque por ahí también tenés ganas de hacer otra cosa. Vuelvo a decir, hay deportistas que dicen, yo lo tenía ahí en stand-by, pero a mí me encantaba por ahí, no sé, lo que tenía que ver con las matemáticas. Y mientras tanto fueron haciendo otra carrera. Son asesores financieros. Claro. Porque, por ejemplo, el deportista a nadie se lo educa financieramente. Y por ahí termina su carrera y los que no estuvieron tan bien pagos no supieron invertir. Claro. Y ahora hay ex deportistas que los ayudan, que se dedicaron a las finanzas y los empiezan a ayudar para que desde chicos, cuando empiezan a cobrar su primer sueldo, empiecen a saber cómo invertir. Me gusta, está claro, interesante. Porque hay muchos deportistas que terminan su carrera y no terminaron teniendo algo digamos, en su haber para poder hacer negocio. Sí, a veces también depende con quién estás acompañado, si tenés una familia que te acompaña, que te apoya, que te ayuda, si estás solo, si te consumieron, consumieron todas las ganancias. Exacto, muchos deportistas que se han tenido que ocupar de sus familias. Claro. Entonces, es sumamente importante. Sí, la verdad que sí. Es un desafío el hecho de que ellos puedan tener herramientas para su vida después. Claro. Del proceso. Sí, es algo deportivo. Que no se habla y que no se piensa y que no está sobre la mesa, es verdad. No. Es verdad. Y la realidad es que también hay una realidad, que hablamos del deportista profesional. Sí, también tenés los amateurs. Pero ¿sabés cuántos deportistas llegan a primera? No. Un 4%. Claro. Un 4%. ¿Qué se hace con el resto? ¿Sí? Entonces, por eso, nosotros, por ejemplo, en los clubes cada vez se exige más el hecho de que termine el secundario. Es parte de la exigencia. El que termine el colegio. Claro. Porque antes, en las casas, se fomentaba a que no siga el colegio, que se dedique solo al deporte. Claro. ¿Por qué? Porque eso le va a dar plata. Sí, pero un 4% llega. ¿Sí? Entonces, que se preparen. Por suerte, agremiados les da cursos, les permiten estudiar gratuitamente, el formarse a los familiares para que puedan tener una salida laboral. Y nosotros tenemos que instruir a los chicos que no llegan para eso, para que estén garantizados su salud, ¿sí? Que tengan una herramienta para salir adelante en la vida. Claro. Porque se visibiliza el que hizo carrera y llegó, no el que no. Sí, también esto, ahí también me quedo pensando lo que hablábamos al principio, ¿no? De entender de todos esos chicos cuáles realmente querían jugar al fútbol, o quizá los padres dijeron, juega bien, esto que decías vos, no vayas a la escuela, entrená y... Sí, pero quizás hay un montón que sí, claro. Pero la realidad es que no llegan. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Y lo importante es eso, formarlos como personas, más allá de como deportistas, formar personas para la vida. Claro. Entonces, que después se vayan del club y ¿qué me pasa? Un montón de jugadores que te escriben o vienen a saludar o vienen a visitar y hicieron algo con la experiencia que ellos vivieron. Y creo que eso es lo más importante. Ahora, por ejemplo, te hago una pregunta. Los chicos, para saber cómo es, porque yo de deporte no sé mucho, le cuento a la audiencia. Los chicos que van ahora, por ejemplo, a la escuelita de fútbol de Racing, no sé si se dice escuelita de fútbol o que están jugando en infantiles, decís, por ejemplo, los más chiquititos. Claro, que tienen 10, 11 años. Sí, infantiles. Esos chicos, si siguen jugando, ¿van llegando a primera después o no tiene nada que ver? No, no es un colegio. Ah, ok. No es un colegio. O sea, el club tiene que hacer ese proceso de selección, porque la idea es que vayan quedando por depuración los que van desarrollando más habilidades y capacidades. Como te decía, este año, de hecho esta semana, se dio libre a los chiquitos, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos un psicólogo en infantiles. Ah, mira. ¿Para qué? Para que acompañe ese proceso. Claro. Y que ayude a los chicos que no van a continuar, a que sepan que no se termina ahí,
que se puede ir a otro club, que se puede seguir practicando el deporte, el mostrarle que hay jugadores que se fueron del club y que volvieron en otro momento, Claro. y que volvieron en otra categoría, o que el club los compró en otro equipo en otro momento y volvieron. Claro. Pero es muy importante ese acompañamiento. Ay, sí. Porque Capaz si que no, estaban ahí pensando que, yo juego acá, voy a... exacto. ¿Viste? Y Si la hicieron toda una idea que no. Exacto. Y si no les das herramientas, si no le das herramientas a los padres, nosotros por suerte, porque no pasa a veces en todos los equipos, o sea, yo más allá de estar en la primera, en reserva, yo coordino el área de psicología y neurociencia. Y nosotros tenemos psicólogos desde la pensión, las categorías más grandes, hasta infantil. Hay muchísimos equipos de fútbol que no tienen un sostén afectivo. No lo tienen. Claro. Y eso Sí. marca totalmente la diferencia. Cuando un deportista entra en crisis porque pierde confianza, atraviesa una lesión, o siente que no puede más, Sí. ¿cómo actúas ahí vos, digamos? ¿Vas a hablar, lo atacás de manera individual, Sí. de manera en equipo? ¿Cómo lo llevas? La confianza es muy personal, ¿sí? Obviamente que no significa que a veces da un ayudín. Esto que vuelvo a decir, tenemos un equipo muy unido y entonces los compañeros puedan dar una mano en algo. Yo siempre digo que la confianza, en realidad, en el deporte es muy fácil de destruir y muy difícil de reconstruir o de mantener. Por eso es uno de los baluartes más importantes, ¿sí? La confianza tiene que ver con cuando vos sentís que tus habilidades están a nivel de lo que vos tenés que hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy importante el que en esta situación pasa, por ejemplo, después de una lesión o después de un tiempo de parate, o si te tocó estar mucho tiempo en el banco de suplente, no estando jugando, ese timing se pierde y es natural. O sea, vos perdés cierto timing de afinidad con la pelota. Claro. Entonces, ¿qué es lo indispensable? Es el hecho de que te seas amoroso con vos mismo. Yo siempre digo, una frase es, tratate como a tu mejor amigo. Yo le digo, si a tu coequiper en la cancha pierde una pelota, vos le dirías, uy, qué burro. No, vos le dirías, dale, la que viene. La próxima te sale. Tranquilo que la próxima va. Dale, seguí, dale, adelante. Háblate así. Claro. Porque eso es lo que te va a permitir tenerte paciencia para ir. Una de las cosas que les pido es anda de lo simple, de lo fácil a lo complejo. Empezá con ver los pases cortos a tu compañero, ver cómo estás en ese timing, si estás encontrando el timing de la medida de distancia y de velocidad que tenés que tener y de a poquito ir llevándolo adelante. De lo simple a lo complejo, para que después vas a encontrando que te vaya fluyendo, vos tenés que fluir en la cancha, ¿sí? Entonces, la confianza la tenés que trabajar. Y cuando vos conoces al deportista y sabés en qué cosas se siente fuerte, cuáles son sus potenciales, en qué él se va arengando, cuáles son sus anclajes que le permiten sentirse más a gusto en la cancha, vos le vas dando herramientas para que recupere esa confianza. Claro. Entonces, hay que ir por eso. Trabajamos individualmente esas cuestiones y después por ahí se llevan a trabajar más con el equipo para que se sientan en timing con los que más están habituados a tener que compartir esas situaciones en la cancha. Claro, pues yo imagino, más allá que por ahí, esto te lo preguntaba por Dios, por ahí no le pasa a todos, le pasa a uno o dos, pero afecta el rendimiento del equipo, Total. ¿no? Y esto de, por ejemplo, no sé, si vienen teniendo una mala racha, sí, y vienen perdiendo, me imagino que eso debe ser también que se te vuelve como cuesta arriba, poder remontar ahí a cada jugador. Y bueno, lo que pasa es que por eso ahí es muy importante también el trabajo grupal. Claro. En lo que tiene que ver con, que puedan hacer, nosotros hacemos talleres en donde a través de lo lúdico lo llevamos a algo que tiene que ver con el espacio del juego en la cancha. Bueno, estamos llegando al final, Andre, un placer charlar con vos, la verdad que me encantó todo lo que estamos hablando, me parece que es
para hacer otra charla en otro momento, Cuando porque quieras. la verdad que siento que es un mundo nuevo. Para mí, bueno, para la audiencia, si hay fanáticos del fútbol ahí y del automovilismo, van a estar chochos con esta entrevista. Para cerrar este episodio 50, que es el ¡Ay, qué último, lindo! ¿qué crees que las personas que no son deportistas pueden aprender de los atletas en relación a lo que tiene que ver con la disciplina, la mentalidad y la gestión emocional? Así como un resumen. A mí me parece que la resiliencia. En el deporte te invita constantemente a trabajar tu tolerancia a la frustración. Todo el tiempo. Y por suerte, siempre, o esto es un lema en el deporte, es la próxima. ¿Sí? Se perdió hoy, es la próxima. Y vamos a la próxima. Esta capacidad de rehacerse. Y eso es parte de la vida. La vida es una escuela en donde te vas a topar con 200 piedras. El problema no está en la piedra, en cómo vas aprendiendo a tener otro bagaje y a rehacerte para ir a superar el próximo obstáculo, porque van a aparecer. Claro. ¿Viste? Como la gente que dice, ay, no, la verdad es que venía todo bien y apareció una mala. Es que no es que apareció una mala, es parte de la vida. Claro. La No vida se puede está, ganar siempre y estar la vida siempre está bien. llena de situaciones injustas. No pretendas que sea algo de perfeccionismo y todo lindo, porque no existe. El tema es prepárate para volverte a levantar y ver cómo vas para la próxima jugada. Y yo creo que eso el deportista lo tiene. Y en la vida habría que llevar adelante. Cuando la gente dice, ay, me salió mal esto, porque hay algo tenés que aprender, aprovecharlo. No es que, ay, qué mal. No, ¿qué me viene a enseñar? Claro. Porque si yo no aprendo esta lección, no paso al secundario. Entonces, si yo veo qué me trae como aprendizaje, estoy preparado para lo que viene. Claro. Y eso es parte de la vida. Hay una pregunta que yo le hago, ahora te voy a dar un regalito. Hay una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, que es, ¿qué le dirías a la Andre de tu adolescencia si te la cruzaras? ¿Y qué le agradeces a la Andre de hoy? Ay, qué emoción. Enorme. Porque cuando yo elegí la carrera que elegí, mi padre me decía que me iba a morir de hambre, que iba a vivir abajo de un puente, ¿sí? Y mi mamá me decía que peleara por lo que yo quería, ¿sí? Mi madre falleció yo siendo adolescente y mi abuela fue la que me marcó muchísimo en la vida. Y me decía, André, el no ya lo tenés, anda por el sí. Y fue algo que me enseñó en la vida, me marcó. Y quizás por eso llegué a donde llegué. Cuando fui eligiendo la parte del deporte, había muchos no. Una mujer en el deporte, una mujer en el fútbol. Y yo busqué que fueran sí, porque me fascinaba, me fascinaba. ¿Y qué le diría entonces a la Andre? Que la abrazaría y la felicitaría por no haber bajado nunca los brazos, por haber peleado por lo que le daba placer en la vida. Y hoy estoy enormemente agradecida. No por mí, no solamente por mí, porque creo que les sirvió a mis hijos pelear por ser lo que quieren ser en la vida. No solamente por lo que quieren hacer, ¿sí? Sino por lo que quieren ser en la vida. Y estoy enormemente orgullosa de ellos. Hermoso, hermoso y qué sabia tu abuela. Sí, enormemente. Así que bueno, me emocioné yo también. Te voy a regalar unos stickers y unos señaladores de conectar para brillar. ¡Ay, qué lindo! Para con tus libros. Gracias, mi amor. Y acá un cuadernito te regalo, que yo siempre me gusta promover mucho la escritura como terapia. Okay. Y si quieren seguirla a Andre en sus redes sociales, pueden hacerlo en Andrea Ricaño en Instagram, Psiquesport en Instagram también. Okay. Así que buenísimo. Ahí me pueden encontrar. Bueno, ahí pueden ver todo lo que ella está haciendo, que es un poco de lo que venimos contando acá, pero bueno, si quieren saber quién es y si la quieren contactar, no sé si haces terapia individual, no. ¿Vos te dedicás? Sí. ¿También? ¿Con deportistas? Sí. Bueno, si hay algún deportista del otro lado que necesite ayuda, acá tenemos a las especialistas. Así que bueno, a todos los del otro lado, gracias por estar, por compartir, por seguirnos, por mirar y escuchar este podcast, que ya llegamos a este episodio número 50, yo feliz de tantas entrevistas.
de tanto valor, así que bueno, nos vamos a ver el 2026 seguramente, así que tengan un hermoso cierre de año y maravilloso comienzo del que sigue, y nos vemos próximamente en Conectar para Brillar. Gracias.